Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Señor nuestro, te damos gracias porque siempre tienes una porción bíblica para nuestra alma. Siempre nuestro espíritu encontrará regocijo y el nutriente necesario para poder avanzar en la vida cristiana y poder afrontar determinadas situaciones en las cuales nos podremos encontrar esta misma semana. Y es por ello que hemos venido al templo esta tarde, además de adorarte y enaltecerte. Hemos venido para escuchar tu palabra y poder estar fuertes en el momento que podamos y debamos presentar defensa en determinada situación o circunstancia que nos demande razón de nuestra fe, de la manera que debamos de actuar correctamente como cristianos. Te pido que bendigas el tema de hoy. Los siguientes minutos puedan ser gratos a nuestro espíritu y podamos prepararnos para algo que quizás en esta semana tu palabra va a hacer lo que nos va a sostener, nos va a mantener de pie. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos previene de no ser tropiezo a los demás. Sin embargo, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que los tropiezos siempre estarán presentes. Dice, se me está yendo el versículo y se me fue, donde dijo, hay de aquel por el cual vinieran los tropiezos, pero son necesarios los tropiezos. El hecho de que usted y yo podamos actuar de alguna manera, pues debemos de aprender a reaccionar, no solamente a tener una actitud precisa y correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios y virtudes cristianas, sino que nuestras reacciones son las que manifiestan realmente lo que tenemos dentro de nuestro ser. Podemos pensar y podemos controlar hasta cierto punto la manera en que yo puedo actuar. Puedo pensar, puedo planear, puedo definir cómo yo voy a decir las cosas, puedo programarme hasta cierto punto para decir lo que debo decir de una manera precisa y correcta, pero las reacciones es justamente lo que manifiesta lo que hay dentro de uno, porque una reacción es lo que nos hace responder de una manera quizás impulsiva, aunque no quiero usar el término, pero realmente una reacción es lo que manifestamos de lo que hay dentro de nosotros. Y eso no lo pensamos. Eso no está planeado. Eso es lo que realmente nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Y es la palabra de Dios la que nos advierte no solamente de nuestras acciones o actitudes, sino de nuestras reacciones. Respecto al tema del perdón, pues la palabra de Dios nos enseña y nos advierte o nos manifiesta de que debemos tener mucho cuidado de no lastimar u ofender a otros, mucho menos pecar en contra de la integridad o el espíritu de cualquier otra persona. La palabra de Dios dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dijo el Señor Jesucristo. Es interesante ver y leer porque dice, si tu hermano peca contra ti.
ve y hácelo saber, ve y repréndelo. Es decir, ve tú y él solos y hazle saber que cometió una falta, no una falta, sino que ha pecado realmente contra ti. Hubo una acción realmente que lastimó y afectó la integridad y la reputación de la otra persona. No está hablando de una ofensa sencilla, de una pequeña falta, de un descuido. Dice, si peca contra ti. Lo que está implicando, hermanos, que cuando nos tratamos entre varias personas en las relaciones interpersonales, debe de existir la honestidad, la prudencia, la asertividad y la manera sabia y sobria de cómo nos comportamos frente a otras personas, pero también la manera en que nosotros interpretamos las acciones y las palabras hacia nosotros. Podemos pasar por alto alguna situación y podemos entenderla, dependiendo la madurez del creyente o de ese cristiano, de esa cristiana, podemos entender. La palabra de Dios dice que honroso, dice la Biblia, que honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. No dice el pecado, dice la ofensa. El Señor Jesucristo utilizó el término pecar. Si tu hermano peca contra ti, no utilizó el término ofensa. Pero en Proverbios sí nos recuerda y nos dice el escritor sagrado, honroso es aquella persona que pasa por alto determinada ofensa que le hicieron. Porque esa ofensa, entre comillas, podemos decir, pues fue una situación que la persona no quiso llevarla a cabo, fue quizás un descuido, quizás fue lo dije sin querer o mecánicamente, o fue algo que por la costumbre lo pude haber dicho, o por lo que uno trae en la cabeza constantemente, y no fue planeado, no fue con dolo, ni fue premeditado. Así que nos dice la palabra de Dios, si alguien te ofendió, pues cabe la posibilidad, y más que la posibilidad, de que de acuerdo a tu madurez y de acuerdo a tu obediencia a las Sagradas Escrituras, pases por alto la ofensa. Cuando nos sentimos aludidos, cuando nos sentimos ofendidos, utilizando el término bíblico de este versículo en cuestión, cuando nos sentimos ofendidos por alguien más, pues la palabra de Dios nos recuerda, nos dice, puedes pasarlo por alto. No te profundices tanto en esa situación. No te enfrasques tanto en lo que te dijo él, o en lo que te dijo ella, o en cómo te trataron, o en las omisiones que hicieron en contra tuya. Tú esperabas que te reconocieran y no te reconocieron, no pasa nada, pasa por alto. Pensabas que te iban a agradecer, no te agradecieron, no pasa nada. Pensabas que te iban a pagar de más, que te iban a dar un bono de puntualidad, no te lo dieron, no pasa nada. Honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. Sin embargo, dependiendo la madurez espiritual y el hecho de que de ese creyente, la perfección cristiana, voy a usar el término refiriéndome a un término bíblico que tiene que ver con la madurez emocional, pero sobre todo la madurez espiritual que el cristiano puede desarrollar y con que lleva a cabo el interpretar las palabras y las acciones de otras personas, pues cabe la posibilidad de que en muchos de los casos, hermanos, tenemos que pasar por alto la ofensa, la situación. Y así deberíamos de hacerlo, usualmente. Bueno, hay gente que dice, una vez un patrón dijo, bueno, las cosas hay que tomarlas de quien vienen. No. Pero realmente cuando hay una situación de alguien, de una persona que realmente es una palabra que tiene fuerza, su palabra, su posición, dice uno, bueno, pues vamos a pensarlo y tratamos de que no nos afecte o que nos afecte de más cuando no debe de afectarnos. Si tu hermano peca contra ti, dice la Biblia, cuando hay un pecado, no realmente una ofensa, una falta, ¿por qué eso lo podemos pasar por alto? ¿No es cierto, hermano? La esposa puede estar molesta toda la mañana y toda la tarde con el marido porque salió a la carrera y no se despidió de beso probablemente. Que no se nos debe de pasar, ¿verdad? Por supuesto.
O que le preguntaron, le hicieron alguna pregunta en público y no supo contestar. La esposa y el marido se sintió aludido porque ya no me quieres, ya no me amas tantos años y ya ni te acuerdas de no sé qué. Son faltas que podemos pasar por alto. Y eso es honroso. Que no me saludaron, no pasa nada. Que no me reconocieron la labor que hice ahí en el trabajo y pues llegué temprano y me quedé más tiempo del normal, de mi horario laboral. Y bueno, el patrón no hizo nada para que me remuneraran económicamente y se sienten uno aludido. Hónrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Es una ofensa, podemos liberarnos de esa situación, no pasa nada. Pero la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces ya hay un poco de más seriedad en el asunto. Un pecado. Quizás es no tanto la ofensa, sino que es sencillamente, o no sencillamente, sino es una acción que realmente puede atentar en contra de mi reputación o puede atentar en contra de mi testimonio, de mi comportamiento o el de la familia o del núcleo familiar o el personal o el de la esposa o el de los hijos. Y entonces, pero aquí está hablando de una manera personal. Si tu hermano peca contra ti, esto quiere decir que tampoco uno debe de tomarse personalmente las situaciones que no debemos de tomar personalmente. Le dijo a mi compañero, si el que se mete con él, se mete conmigo. No. Bíblicamente dice la Biblia, no, tú encárgate de lo tuyo y que él se encargue de lo suyo. No. Si tu hermano peca contra ti. Al punto que voy, hermanos, no es tanto la falta o el pecado que cometen contra mí o lo que yo pueda cometer hacia otros, porque no solamente es en una vía, sino es en dos sentidos. El asunto es que lo que está enseñando el Señor Jesucristo en estos versículos leídos previamente, está hablando más que de la ofensa o el pecado de uno hacia otra persona, se está refiriendo al perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve y hácelo saber, ve y repréndelo, hácelo saber. En Levítico dice, Dios le dijo al pueblo, ve y razonarás con tu prójimo. Vas a pensar, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas, no a reclamar, pero qué le vas a decir si realmente pecó contra ti? El asunto es que si me ofenden, me lastiman, me dañan o pecan contra mí, depende cómo yo lo tomo, yo debo de aprender a perdonar. Hay un recurso bíblico que nos enseña el Señor en su palabra, con el cual podemos arreglar todas las cosas o podemos no avanzar en una situación que no debería de avanzar más allá, que se llama perdón. Así que dice la palabra de Dios, versículo 16, dice, si tu hermano te oyere, es decir, si reconoce, pues has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toman aún contigo a uno o dos hermanos, dos testigos. Hoy se entiende que deben ser hermanos espirituales, por supuesto, que como testigos, que conste frente a ellos la plática que va a sostener él contra el ofensor o quien haya pecado contra él. Si no los oyere a ellos, es decir, si a pesar de que ellos estén ahí, están escuchando y frente a ellos no reconoce su pecado, pues entonces hay que decirlo a la iglesia. Y comienza a hablar, y si no oyera a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Y comienza a hablar, y más adelantito está hablando en el versículo 21, el hermano Pedro, el apóstol Pedro, entendió que se estaba refiriendo, pues que tiene uno que aprender a perdonar. Y luego Pedro les dice, Señor, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos enseñaban que deberían de perdonar una ocasión, 2 ocasiones, hasta 3 ocasiones. No más de 3. Si alguien te lastima, te daña, te ofende, peca contra ti, para que le puedas perdonar, pues perdónalo una ocasión, una segunda, hasta una tercera. Ya no más, decían ellos. No más de 3.
Así que Pedro dijo, pues voy a irme un poquito más allá. Podemos pensar, ¿no? Se quiso decir, bueno, ni los rabinos ni los demás. Voy a ver, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro entendió la misma tesis que está presentando el Señor Jesucristo, porque dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a quien peque contra mí? No a quien le haya lanzado una ofensa, o a quien me haya hablado mal, o a quien no se haya dirigido a mi persona como debió haberlo hecho. A la persona que pecó contra mí, hasta 7, quizás quiso impresionar a los oyentes que estaban ahí. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, un número indeterminado de ocasiones. Es decir, todas las veces que tú tengas que perdonar a aquella persona que haya pecado contra ti, la tienes que perdonar. No te digo que hasta 7 ocasiones, sino hasta 70 veces 7. Son 490 veces, que implica un número indefinido. Las veces necesarias y suficientes. Tienes que aprender a perdonar a aquella persona que haya atentado en contra de tu integridad. Ahora, pero el asunto es, hermanos, que no siempre estamos dispuestos a perdonar. Si queremos que nos perdonen cuando cometemos algún daño hacia otros, pero no siempre estamos dispuestos a que nosotros perdonar a aquella persona. Dijo una hermana, que le perdone Dios, porque yo no. Esa no es la actitud bíblica, ni la actitud correcta, ni ante Dios, por supuesto, ni ante cualquier otra persona. El hecho de perdonar, en la Biblia encontramos, o por supuesto no lo vamos a ver ahora mismo, pero en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay diferentes palabras que se tradujeron perdonar a nuestro idioma, pero que tienen un significado distinto cada una de ellas. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios nos enseña y nos habla acerca del perdón. Una de esas palabras tiene la idea de me debes, pero no te voy a cobrar. Pecaste contra mí, me hiciste un daño, pero no te lo voy a devolver ni te lo voy a reclamar, lo doy por olvidado. Otro término de ellos significa decirle adiós a la ofensa. Y todos estos significados de las diferentes palabras que se tradujeron perdonar, pues implica una acción de prudencia y de madurez de una persona hacia la otra. Ahora, ¿pero qué sucede, hermanos, cuando no estamos dispuestos a perdonar? Pues yo no voy a ir hasta que vengan y me pidan perdón. Mientras, yo aquí voy a estar y no me voy a ir, no me voy a mover. A mí no me digan que si yo quieren que vuelva a la iglesia, que vengan y me busquen, me rueguen, porque sí me dañaron realmente, me lastimaron mucho, me sentí muy ofendido, me sentí muy ofendida, y hasta que venga el pastor y vengan los diáconos y venga el grupo de varones o de damas, todo el mundo tiene que venir a pedirme perdón. No es así. ¿Qué sucede cuando no queremos perdonar? Bueno, si vamos a Marcos capítulo 11, versículo 25... Marcos 11, 25 nos recuerda un aspecto importante del perdón. Más adelante, el siguiente libro después de Mateo, está el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25 dice la Escritura, y cuando estés orando, dijo el Señor Jesucristo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dijo el Señor, si estás en oración, cuando estéis orando y se te viene a la mente aquella persona que te lastimó, que te dañó, que te ofendió, o te sentiste aludido por una acción impropia de alguien más o por alguna palabra impropia de otra persona, dice, perdona. Perdónalo, esa es la voluntad de Dios, perdonar. Así que el que rehúsa perdonar, el que no quiere perdonar, cuando debe de perdonar a alguien más, pues es ir en contra de la voluntad divina. Porque Dios desea que usted y yo, hermanos, frente a cualquier situación que nos encontremos de gravedad, de emocional, espiritual, dice, tienes que aprender a perdonar. Y no necesariamente este versículo nos dice que tenemos que ir a buscar a la persona para decirle, te perdono por lo que me hiciste.
Porque dice, cuando estéis orando, perdonad. Es decir, el perdón no es una acción necesariamente verbal, sino es una acción del corazón. Si usted se ha sentido lastimado, hermano o hermana, o dañado, usted dice, la hermana hizo algo y me lastimó en la plática que tuvimos, pues dijo algo muy fuerte y yo me sentí muy mal. Yo ya no le voy a saludar al hermano, a la hermana, hasta que pues arreglemos ese asunto. Dice en la Biblia, si estás orando, dijo el Señor, y te acuerdas de esa situación, perdona, no tienes que ir con el hermano necesariamente, porque es una acción del corazón. Y eso habla, hermanos, de madurez cristiana del individuo, es decir, del Hijo de Dios. El cristiano genuino, sincero, sobrio, prudente, maduro en las cosas de Dios va a decir, no pasa nada. El hermano quizás lo dijo con dolo, pero no se lo voy a tomar en serio. Por mí no hay problema. ¿No le ha pasado a usted, hermano o hermana, que en alguna ocasión va y le dice al hermano, ¿sabe qué? Me di cuenta que un día me dijo un hermano, pastor, vengo a pedirle perdón por esta situación, dice, lo que dije el otro día, no debí haberlo dicho. Le digo, hermano, ¿cómo reaccionó? ¿Qué le hizo pensar que hizo daño? Pues es que mi mujer dijo que viniera a pedirle perdón. Dice, yo no hubiera venido. Regrésese por donde vino, casi le decía, ¿no? Entonces no es lo correcto. Pero lo correcto es, oiga, discúlpeme, perdóneme, no es una disculpa. La disculpa es un lamento por algo sucedido. El perdón va mucho más allá. Es decir, hermano, perdóname porque no sé qué estaba pensando, no sé dónde traía la cabeza. Me preguntó usted cuando yo estaba más preocupado por esta situación. Perdóname porque yo el cristiano maduro va a decir, no pasa nada. No, hermano, no tengo nada que perdonarle, no se preocupe, yo no me sentí ofendido, sí se me hizo muy raro, ¿verdad? Porque usted no reacciona así, pero no se preocupe, no tengo nada que perdonarle. Dios lo sabe, no tengo nada en contra suya. Esa es una actitud madura. Cuando estéis orando, dijo el Señor Jesucristo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Si tú te sientes marcado, dolido, tienes una herida en tu corazón porque estás orando al Señor o estás en un acto de adoración, como lo es realmente orar, y aquí podemos aplicarlo y decir, no solamente literalmente la oración, sino en un acto de adoración a Dios. Nos venimos al templo, por ejemplo, al culto público y estamos orando al Señor. ¿Usted se acuerda o ve un hermano que dijo, ay, este hermano aquí está, ya está otra vez? Dice, perdone. Dígale, Señor, ayúdame, quítame esta mentalidad, este daño, esta herida, que ni es herida, nada más. Muchas veces es necedad nuestra, ¿no es cierto, hermano? Para sentirnos los importantes y sentirnos que realmente, pues es que tiene que venir, le voy a decir, vamos a hacer así una situación aquí. No querer perdonar va en contra de la voluntad divina porque Dios desea que aprendamos y perdonemos. En Lucas capítulo 17, más adelantito a nuestras Biblias, Lucas capítulo 17, versículo 3, dice la Escritura, Lucas 17, 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es decir, hácelo saber, porque quizás no se haya dado cuenta. Y si se arrepintiere, ¿qué dice la Biblia? Perdónale, dijo el Señor. Y si 7 veces al día pecare contra ti, pues 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, que dijo el Señor, tienes la obligación de perdonarlo. Siempre y cuando hay un arrepentimiento, dice la Biblia, no como el hermano que obedeció a la mujer, no, es que mi esposa dijo que fuera a venir a pedirle perdón. No, eso ahí no hubo ni arrepentimiento, ni mucho menos un remordimiento. No. Así que no querer perdonar va en contra de la voluntad divina. Número 2, no querer perdonar es rehusarse a utilizar el método de Dios. Volvemos a Mateo capítulo 18, versículo 15, que ya leímos. Si tu hermano peca contra ti, pues repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, es decir, como dice la lectura que hicimos del pasaje paralelo de Lucas, si te oyere, lo reconoce y se arrepiente y te pide perdón, dice la Biblia, dice, pues ya, perdónalo y ya has ganado a tu hermano.
Vuelves en amistad con tu hermano, con tu hermana, con tu pariente. Mas si no te oyeren, entonces toma un contigo. Bueno, ya lo leímos, no lo voy a leer nuevamente. Eso es el método divino. Dios nos ha dado, hermanos, la pauta para poder solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos. Muchas veces esos conflictos se magnifican, muchas veces porque no queremos perdonar. Tantos, voy a decirlo así, tantos dolores de cabeza nos ahorraríamos, queridos hermanos y hermanas, si aprendiéramos a perdonar. Si aprendiéramos a no considerar aquello que han hecho en contra nuestra, llámese pecado o llámese ofensa o llámese descuido. Dios nos ha dado las instrucciones, la pauta. No usar el método de Dios, ese método divino, pues es negar los recursos de Dios. Nosotros no estamos aquí en esta tierra, hermanos, para negar lo que Dios ha establecido. Estamos para cumplirlos y llevarlos a cabo. Número 3. No querer perdonar es no querer ser perdonados. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14. Dice la Biblia, porque si perdonáis, dijo el Señor Jesucristo, a los hombres sus ofensas, aquí ya habla de ofensa, ya no habla de pecado. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, dijo Cristo, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ya no utilizó el término del Señor Jesucristo, pecar contra ti, sino dice ofensa. Lo que usted y yo pudiéramos llamarle una ofensa. ¿Sabe, hermano? Mira, escucha esto y tómelo con madurez. Somos tan delicados. ¿Quién decía que eran los jarritos de... En la mañana, ¿verdad? Los jarritos de... Es que son muy débiles, ¿no? Y que casi con la pura mirada se quiebran, se deshacen y ya no sirven para nada, ¿no? A veces nos comportamos así como esos jarritos, ¿no? También que me llevaba yo con el hermano, y ahora el hermano pues, nos pusieron a sentar ahí y el hermano cambió la silla y cuando me iba a sentar me caí. A ese hermano siempre le gusta jugar y ya me hizo pasar una vergüenza, man. Pues sí, una vergüenza. Pero pues tengo que perdonar. No vamos a mencionar, hay situaciones muy triviales que no tiene caso mencionarlas, por supuesto, pero hay situaciones demasiado graves que dice la Biblia, pues tienes que perdonar, porque si no perdonas, nuestro Padre Celestial no te va a perdonar. Así de sencillo. No hay que buscarle, pastor, dígame otra opción, ahí vamos a buscarle. Quizá ya hay un punto en el cual sí, realmente yo me tenga que hacer el realmente lastimado y que de otra forma, pues que el otro venga y me busque o aquella hermana, no es que no lo hay. Tenemos que aprender a perdonar. Y no solamente cuando pecan contra nosotros, sino a lo que nosotros le pudiésemos llamar ofensa, como lo dijo el Señor ahora aquí en Mateo. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues nuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Pero si tú sabes perdonar y aprendes a perdonar, entonces vas a ser perdonado. Esa cosa, hermanos, esa situación de pues que te perdone Dios. Eso es de kinder. ¿No? Eso es ser en contra de la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, si no perdonas, tu Padre Celestial no te va a perdonar. Tenemos que aprender a olvidar las ofensas. Si Dios ya nos perdonó, hermano, ¿no es cierto? Y constantemente, todos los días, tenemos el recurso de la confesión y el reconocimiento y la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto, Él tiene los brazos abiertos para recibirnos. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros descuidos, nuestros pecados en contra de la santidad y la dignidad de Dios, la santidad divina. Y Dios dice, aquí estoy. Si tú reconoces y confiesas, yo te perdono, dice el Señor. Ahora, si Dios está dispuesto a ello, ¿por qué nosotros no? Un día llegó un hermano a la iglesia, a la congregación, un hermano que había una situación que no tiene caso presentarla ahorita por falta de tiempo. Pero llegó esta familia a la iglesia y me dice un hermano que ya tenía muchos años, que se supone que era uno de los más
debería de manifestar más madurez por tanto tiempo en el Evangelio. Me dice, pastor, ¿usted está de acuerdo con que este hermano venga? Le digo, sí, hermano. Pues yo no creo que deba de venir a la iglesia. ¿Usted conoce su vida? Sí, ya la conozco muy bien, ya me la platicó él. Pues no debería. Mire, hermano, le dije, ¿usted cree que Dios le haya perdonado al hermano? Sí. ¿Y entonces quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios ya le perdonó. ¿Para qué le buscamos? Si él ya pidió perdón y en base a la palabra de Dios, Dios ya le perdonó y el hermano ha corregido su vida, ¿quiénes somos nosotros para seguirlo juzgando? Queremos ponernos en lugar de Dios cuando Dios ya dijo, no, ya te perdoné. Así es, amén. ¿Para qué vamos a estarle buscando, hermano? Ni usted ni yo somos Dios. Además, usted y yo pues, estamos expuestos a caer en la misma situación, así que mejor no nos corresponde a nosotros juzgar nada. Dios perdonó, nosotros le perdonamos, Dios le aceptó después de que el hermano reconoció su error, su falta, su pecado. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Porque podemos nosotros caer en la misma situación. Entonces no se pongan en ese plan, hermano. Y muchas veces nos ponemos en una posición de muy espirituales, como este hermano. Así que no perdonar es negar los recursos bíblicos. Lucas 6:37, ya lo leímos, ¿verdad? Lucas capítulo 6, verso 37, dice en la Biblia lo siguiente. Lucas capítulo 6, verso 37, nos dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, este es otro versículo que vamos a ver más adelantito. Pero estamos hablando de que no perdonar es no querer ser perdonados por Dios. Vamos a Mateo nuevamente 18:32. Mateo capítulo 18, versículo 32. Dice en la Biblia: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola la conocemos, ¿no es cierto, hermano? Ahí está un hombre, un patrón, el amo, le perdonó una deuda impagable. Ni trabajándole toda su vida, ni 2 vidas, si se pudiera, le iba a terminar de pagar esa deuda. Y el patrón le perdonó. Salió, se encontró a otro amigo, otro compañero que trabajaran para el mismo patrón y le debía una, si me permite el término, una bicoca. Una cantidad irrisoria, mínima pues. Y el otro lo empezó a ahogar, lo levantó de la túnica y le ahogaba. Págame lo que me debes. Entonces los consiervos vieron que el que había sido perdonado, una deuda impagable, le estaba cobrando una mísera cantidad a su compañero. Le fueron a avisar al patrón y le dijeron: oye, pues ¿qué estás haciendo? Te perdoné algo que tú nunca ibas a terminar de pagarme con toda tu vida, trabajando para mí, y ahora tú le estás cobrando y no fuiste capaz de perdonarle. Entonces dice la Biblia, aquel señor enojado le entregó a los verdugos. La palabra verdugo se tradujo de un término que significa atormentadores. Le entregó a los atormentadores, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Por qué? Porque no quiso, fue perdonado, pero no quiso perdonar. Y termina la ilustración el Señor Jesucristo diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si ustedes no desean perdonar de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se da cuenta? Perdón, pero aquí dice de corazón. De corazón. Si no nada más de labios. Podemos perdonar al sí, te perdono, ya te perdono, ya está bien, sí, ya, está bien, ya no me digas, ya te perdono, ya estás tranquilo, sí, ya se va la perdón, pero no le perdonamos de corazón. Debe ser de raíz, de lo más profundo de nuestro corazón, de corazón. Si no perdonas de corazón a tu hermano,
las ofensas que ha llevado contra ti, entonces vendrán los atormentadores y no te van a dejar el resto de tu vida en paz. Ahí lo vas a traer en tu conciencia. Te vas a acordar seguido y ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Te vas a estar carcomiendo, dice Salomón, Proverbios. El hecho de no querer perdonar a alguien, Señor te va a entregar los atormentos, te van a traer recuerdos, te van a traer situaciones que te van a atormentar el resto de tu vida. Ahí vas a estar. No vas a estar tranquilo. No vas a poder disfrutar la felicidad que Dios te da y para que la disfrutes. Cada situación, cada palabra te va a estar recordando y atormentando, y atormentando, y atormentando. X situaciones, no sabemos que pueda que Dios permita para que uno entienda a que uno tiene que aprender a perdonar. Cuando no queremos perdonar o no perdonamos, o en el ínter de si pensamos o a ver qué pasa, vente en un año o en un mes a ver qué decido, si te paso por alto la ofensa o te perdono. No, dice Dios, si estamos en esa situación, va en contra de la voluntad divina, pero también es rehusarse a utilizar el método de Dios, es no querer ser perdonados. Si Dios nos perdonó, entonces nosotros debemos de perdonar también. Si no queremos perdonar a nuestros ofensores, entonces Dios no nos perdonará nuestros pecados que hemos estado cometiendo constantemente en contra de Él, por nuestra naturaleza humana y pecadora. Y no querer perdonar o no perdonar es negar los recursos bíblicos. Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6, 12, y aquí ya termino. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice en la Biblia, Mateo 6, 12, y perdónanos, dijo el Señor en la oración modelo llamada el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo dio por sentado de que nosotros, los creyentes, sus seguidores, vamos a perdonar. Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores, a los victimarios. Lo dio por sentado, no dice ahí, a ver, depende, no, dice, perdónanos así como nosotros ya perdonamos a aquellos que nos ofenden. Así que perdonar es un recurso bíblico, y no querer perdonar o no perdonar a alguien es negar recursos bíblicos. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, a nuestro alcance. Viviéramos más felices, tuviéramos menos problemas, fuéramos tan menos complicados, hermanos, en nuestra vida. No seríamos una carga para la obra del Señor si aprendiéramos a perdonar. Si en vez de juzgar, de señalar, de criticar, de ponernos en una posición que no tenemos de tan espirituales, que debiéramos hacer espirituales, pero la tomamos más bien, no espirituales, sino nos volvemos tan legalistas muchas veces. Y el legalismo, como los fariseos lo eran, nos coloca en una posición de arrogancia y de necedad. Y señalamos, juzgamos y no perdonamos. Dice el Señor, bueno, si te pones en esa posición estás negando recursos bíblicos. Si te pones en esa posición es que no quieres ser perdonado. Y todavía vamos con el Señor, Señor, perdóname en este día por lo que hice en el día, cuando nosotros estamos juzgando a otros. ¿Con qué cara vamos a la presencia del Señor si estamos en esa actitud? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre de tomar una actitud arrogante como estas que hemos visto en estos pasajes de estos personajes que se negaron a perdonar o que se pusieron a señalar a sus ofensores. Que Dios nos libre, Dios nos guarde. Si hay alguien aquí, me incluyo, si habemos algunos aquí que no hemos perdonado o nos cuesta trabajo perdonar, es cuestión de ir en oración a Dios y decirle, Señor, quítame esta actitud. Quítame esta mentalidad, es mi humanidad, es mi pecado. No tenemos justificación, hermano. Porque tenemos la palabra de Dios que nos recuerda y nos dice y nos señala y la palabra de Dios nos juzga a nosotros, y es la palabra de Dios. Y nos recuerda. Ya, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero caer en la terquedad, en la obstinación. Yo quiero aprender a perdonar aunque me cueste trabajo. Ahora, podemos decirlo, perdonar, hermanos, y en ocasiones cuesta trabajo. Más si uno fue el ofensor y uno ya reaccionó y ay, sí es cierto. Y uno va ahí con el Señor, va con la señora, con el esposo, con la esposa quizás, o con el hermano, la hermana. Ya anda uno buscando las palabras. Señor, dame palabras para saber que me entiendan. Y si no me quiere perdonar el hermano, la hermana, y si no me entiende lo que le voy a explicar,
Muchas veces, hermanos, salen de sobra las explicaciones en algunos casos. Sencillamente llegar, ¿sabe qué, hermano, hermana? Me equivoqué, le pido perdón. Es todo lo que le puedo decir. Perdóname. Y tenemos que estar dispuestos a perdonar. Porque no perdonar es ir en contra de la voluntad de Dios y es no querer ser perdonados. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde, muchachos. Ustedes están jovencitos, los muchachos, los niños y adolescentes. Tienen que tener un corazón dócil. Ya los adultos ya tenemos mucho recorrido aquí, pero no nos justifica. No nos justifica. Ustedes, muchachos, señoritas que están tiernos todavía en las cosas de Dios, aprendan la nobleza cristiana, la madurez cristiana y nunca lleguen a tomar ciertas actitudes que los adultos hemos llegado a tomar en muchas ocasiones. Que Dios nos guarde y Dios nos ayude a continuar en la vida cristiana como debemos de vivirla y como debemos de obedecer la palabra de Dios.